Hola, hola a todos y a todas. Le doy la bienvenida a las personas que se están sumando a este live de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Me presento, mi nombre es Constanza Aliaga, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y miembro de la Fundación Derecho y Defensa Animal desde el año 2015. Vamos a comenzar esta charla junto al profesor Israel González. El profesor Israel es abogado de la Universidad Católica del Norte, magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos por la Andrés Bello, máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona y también es profesor en la Universidad Central de Chile, en donde imparte, entre otras, la cátedra de Derecho Animal. Así que voy a invitar ahora al profesor para que se una a esta titulada La familia multiespecie, perspectiva social y jurídica. Ahí está el profesor Israel. ¿Cómo estás, Israel? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también gracias. Bueno, te damos la bienvenida y muchas gracias por acceder a realizar esta charla junto a Derecho y Defensa Animal. Le comentaba a quienes se unen a este live que tú impartes la cátedra de Derecho Animal en la Universidad Central y que te has interesado por el fenómeno de la familia multiespecie. Así es, efectivamente. Bueno, primero quisiera saludar a quienes nos están mirando y dar un especial agradecimiento a ustedes, a la Fundación. Llevan un trabajo de años, los he visto desde hace harto tiempo en su trabajo, me parece tremendamente loable lo que hacen y especialmente en el último tiempo creo que han tomado mayor fuerza. Y no quiero dejar de reconocer la labor que desarrollas tú, Constanza, que organizaste esta actividad, ¿cierto? Que me Muchas contactaste gracias. para poder hacerlo, pero también a todos los miembros de la Fundación que hoy día no están en cámara quizás, pero que están desarrollando otras actividades con la revista, con la difusión, con la preparación para proyectos legislativos. Yo sé que están haciendo muchas cosas y no quisiera dejar de destacar una cuestión que a mí me parece trascendental, que es este Ujú. bloque de defensa animal que generaron hace poco, ¿cierto? Una organización que Claro. une a varias organizaciones animalistas o defensoras de los derechos de los animales y que tienen una causa común que no puedo dejar de mencionar, que es que No, los no, hay que animales, mencionarla, de todas formas. exacto, que los Ujú. animales puedan ser reconocidos en nuestra próxima constitución para poder dar finalmente un paso en defensa de los derechos de los otros que también conviven con nosotros, que son tan sintientes como nosotros y que tienen tanto derecho a vivir como nosotros. Así que felicitaciones a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos hoy. Quería saber entonces si podrías tú comenzar y contarnos sobre este fenómeno de la familia multiespecie. Sí, bueno, la verdad es que yo preparé una breve presentación que va a abordar básicamente cuatro tópicos. Voy a abordar tres en primer lugar y y el cuarto lo vamos a dejar para el final. Eh, lo primero es un poco comentar sobre el concepto de familia, cómo ha sido un concepto que ha ido cambiando durante la historia, que es un concepto dinámico, un concepto que no tiene una definición clara, porque justamente tiene esta característica de ser cambiante y evolutivo. En un segundo momento me voy a referir a la relación que existe entre los animales humanos y no humanos y un poco referirme a que esta relación es una relación prehistórica y que hoy día se acentúa en el contexto actual. Y finalmente me voy a referir al concepto propiamente tal de familia multiespecie, cómo ha ido siendo recogido a través de la literatura, especialmente en el ámbito de la psicología y cómo eso luego va a impactar al derecho y que va a ser la última parte finalmente a la que me voy a referir ya al final de esta transmisión. Entonces, para Perfecto. comenzar, eh, cuando intentamos definir la familia, yo adelantaba que no existe un concepto claro de su estructura. Y Linares y Gamburg en el año 96 definen a las familias como sistemas compuestos de individuos dotados de identidad y narrativa. Vemos que el concepto no nos entrega unas luces claras de, bueno, en qué consiste. Claro. Pero lo que sí nos puede dejar súper en claro es que el concepto de familia tradicional, este compuesto por una mamá, un papá y un par de hijos probablemente, es un concepto que se queda corto ante esa definición más grande.
Y es así como hoy se habla de nuevas fórmulas de familia a las que se les da el nombre de familias ultramodernas. Dentro de estas familias ultramodernas están, en primer lugar, aquellas familias que se originan por técnicas de reproducción asistida, pero luego va avanzando con el tiempo y vamos a ir considerando a la familia monoparental, es decir, aquella donde hay un padre y una madre e hijos. También actualmente está bastante más en discusión las familias homoparentales, es decir, donde hay personas del mismo sexo que son los pilares un poco de una familia con hijos. Pero también cobra relevancia un tipo de familia que hoy también ha cobrado bastante relevancia, que es la familia sin hijos, como un grupo familiar que es totalmente legítimo y que también se puede considerar una familia. Pero a su vez, hoy día indudablemente no podemos dejar de considerar aquellas familias donde eh, los abuelos, por ejemplo, se hacen cargo de los nietos o de un sobrino, o hermanos que viven permanentemente juntos, y así otras fórmulas más. Incluso en algún momento he leído respecto de amigos que viven juntos por muchísimo tiempo y que generan lazos y vínculos de afectividad tan potentes como como el de una familia. Claro. Es así como Lozada en el año 2015 plantea que todo este tipo de agrupaciones que yo les he nombrado se pueden considerar como una familia hoy día. Y si bien las familias van modificando su estructura, hay un elemento que es común a todas y que es este vínculo de afecto. Están todas dadas por la familia, se convierte en una fuente de amor, una fuente de apoyo para sus miembros y sus allegados. Esto de acuerdo a Charles en el año 2014. Es así entonces como Jardín Heisler en el año 2017 establece que en realidad los especialistas van identificando un núcleo común en todas las familias. Y son estos lazos afectivos. Entonces, la esencia de la familia no está en los miembros que lo componen, sino en el vínculo que los une. Si existe ese vínculo, entonces podemos estar ante una familia. Y Suárez en el año 2017 se hace una pregunta bien interesante. Él dice, mira, en la naturaleza los animales generan familias. Ellos tienen familias en la naturaleza, en la vida silvestre. E incluso pueden ellos generar familias multiespecies, es decir, una familia donde hay un animal de una especie que convive con un animal de otra especie. Casos comunes serían los de algún tipo de adopción, ¿cierto? Que un animal salvaje se encuentra a otro y finalmente forma parte de su familia. Eso existe, es una realidad. Sí. Entonces, aquí vamos a aclarar de inmediato un concepto. La familia multiespecie no es un concepto humano solamente, es un concepto Claro. transversal a la vida animal. Y en este contexto, Suárez entonces se pregunta, bueno, si los animales forman familias en la vida silvestre, incluso multiespecie, ¿por qué no podríamos formar nosotros familia con ellos también? Y con esto me voy a ir entonces al segundo punto de mi presentación, que es esta relación humano-no humano. La evidencia arqueológica y antropológica demuestra que los humanos hemos convivido con los animales desde la prehistoria. Así lo podemos encontrar en muestras de ADN o en fósiles, donde se han encontrado tumbas con animales, ¿cierto? Humanos y no humanos, donde hay restos de evidencia de que convivían juntos en el mismo entorno. Y esto es una evidencia bastante clara, o sea, no hay duda al respecto. Hemos vivido históricamente con los animales. Sin embargo, hoy hay un auge actual, hay una explosión en términos de la convivencia que tenemos con los animales. Es súper común hoy. Y en ese sentido, los autores de la psicología plantean que esto tiene que ver con que hemos cambiado nuestra actitud hacia los animales. Los hemos empezado a considerar más que antes. Y de hecho atribuyen este proceso, el origen de este proceso lo fijan más o menos en la Edad Media. Planteando que desde la Edad Media se empezó a abandonar un poco el antropocentrismo, esta idea de que los seres humanos somos el centro del universo y que todo está hecho para nosotros. Entonces, desde la Edad Media se empezó a abandonar un poco esta idea y se empezó a reconocer en el animal también un otro. Hoy día probablemente con los movimientos abolicionistas y no especistas o antiespecistas esto es mucho más claro. Pero fíjense que ya podemos encontrar antecedentes históricos anteriores que nos indican que nos hemos acercado a los animales con un tratamiento un poco más igualitario. Reconocemos en el animal un otro, no una cosa. Ahora, vámonos a lo concreto en Chile. ¿Qué está pasando hoy día con esto?
la verdad es que hay múltiples estudios que demuestran cómo se dan las relaciones entre animales humanos y no humanos en el seno familiar. Encuestas nacionales e internacionales. Solo me voy a referir al último estudio que encontré, que es una encuesta CADEM del año 2019, que se Bastante denomina, reciente entonces. es reciente, el título es El Chile que viene, mascotas. ¿Qué hallazgos tiene esta encuesta? Lo primero que voy a decir es que no hay ningún hallazgo novedoso. Los hallazgos que muestra esta encuesta se vienen repitiendo en varias encuestas anteriores. ¿Qué nos dice? El 73% de las familias chilenas estaría conviviendo con al menos un animal. Y en promedio, en realidad convive con dos. ¿Qué es lo interesante? Entonces, si lo ponemos en número, de cada 4 personas o de cada 4 grupos familiares, al menos 3 conviven con un animal. Eso es mucho. ¿Ya? La mayoría de los chilenos estamos conviviendo con un animal. Y eso, de una u otra manera, nos obliga, bueno, ¿cómo vamos a regular esta situación o cómo la vamos a abordar desde las distintas esferas del quehacer humano? Pero probablemente los datos más importantes de esta encuesta son los que refuerzan el vínculo que se produce entre estos animales humanos y no humanos. ¿Qué nos dice la encuesta? El 96% de las personas declara que considera a ese animal no humano como parte o miembro de su familia. Es decir, casi todos los que convivimos con un animal lo consideramos a este como un miembro de nuestra familia. Y eso es tremendamente potente en términos del porcentaje. Estamos hablando de un 96%. A su vez, un 98%, por ejemplo, declara que sufre cuando a su animal le pasa algo, y un 94% que se preocupa de que su animal no sufra ningún tipo de estrés. La encuesta, por cierto, entrega varias otras cifras respecto del consumo de productos para los animales, cuántas personas duermen con sus animales, los llevan de vacaciones, etc. Pero lo que nos demuestra en definitiva la encuesta es que hay un vínculo tremendamente potente entre los animales humanos y no humanos. ¿Cómo llevamos esto entonces a la familia multiespecie? El concepto de familia multiespecie es un concepto que, como yo ya adelantaba, no es un concepto propio de los seres humanos. Se da en la naturaleza, en el reino animal en general. Sin embargo, nosotros podemos encontrar antecedentes de la familia multiespecie compuesta por seres humanos y no humanos ya desde el año 2008, si mal no recuerdo. Sí. Ya ahí se empezó a hablar de este concepto de familia multiespecie. Cuando buscamos definiciones sobre el concepto y qué significa, la verdad es que no hay una definición clara porque es bastante simple en realidad. Es una familia que está compuesta por individuos que pertenecen a especies distintas. Ahora, la mera convivencia de especies distintas no necesariamente acarrea a llegar a la conclusión de que estamos ante una familia multiespecie. Claro. Y esto es probablemente el elemento central. Para Liu, en el año 2018, los miembros humanos de una familia y sus animales desarrollan un sistema emocional familiar equilibrado a partir de la integración de los animales a las rutinas diarias. Esto quiere decir, los animales forman parte de nuestra rutina y generamos rutinas con ellos. No es que ellos solamente se adaptan a nosotros, sino que también nosotros nos adaptamos hacia ellos. Estas ideas que estoy transmitiéndoles son del ámbito de la psicología, no es derecho, por si acaso. En consecuencia, por ejemplo, el compartir la cama con el animal, el que se levanten juntos, el que tengan horarios de comida, de juego, de paseo, son manifestaciones de estas dinámicas rutinarias que se van dando. Pero no solo eso, sino que además podemos ver que se genera una relación bidireccional. Y esto es súper interesante porque el animal no humano tiene sus necesidades, tiene sus intereses y puede tomar algunas decisiones. Y es por lo mismo que este animal no humano empieza a alterar las dinámicas familiares cuando llega, por ejemplo. Y a su vez, una familia tiene que adaptarse a esas necesidades. Entonces, es bidireccional porque el animal tiene que adaptarse a la realidad familiar, pero a la vez la familia se adapta. En términos prácticos, esto se traduce que, bueno, el animal ahora hay que sacarlo a pasear, hay que jugar con él, hay que darle comida a sus horas. A veces uno puede estar trabajando, ¿cierto? Y llega el gato, se para arriba del computador y, bueno, es parte del proceso familiar, como si tuviésemos a otro familiar con nosotros, ¿cierto? Un hermano chico, un hijo, una abuelita, que a veces nos interrumpen estas dinámicas normales, pero se tolera y se entiende que es parte del proceso familiar. O sea,
Cuando yo lo veo ahora, por ejemplo, cuando algunos profesores están haciendo su clase online y llegan a veces los niños, ¿cierto? Bueno, la verdad es que eso no es mal visto por los estudiantes porque se entiende que es No, parte de la dinámica familiar y lo mismo claro. ocurre cuando a veces es el gato el que salta o el perro el que está ladrando afuera, también ocurre. Entonces, la incorporación de un nuevo miembro a la familia, un miembro que pertenezca a otra especie, eh, o no, pensemos en un miembro, por ejemplo, un niño que nace o una persona, un familiar que se viene a vivir con nosotros, en cualquiera de estos casos se da esta adaptación bidireccional. El nuevo miembro se adapta a la lógica familiar y la familia también tiene que adaptarse para recibirlo. En definitiva, no es como que el animal llega y el animal se tiene que hacer cargo y aquí adaptarse a No, nuestras reglas del claramente juego. No, nosotros también nos adaptamos. sí. Y en este sentido es importante señalar que los animales participan de una manera muy similar a cómo participan los miembros de la familia. Así lo describen los psicólogos, por ejemplo, Leo o Walsh, que ellos señalan, cuando un animal se incorpora a una familia, cambian las dinámicas de la misma manera como cambian cuando llega la abuelita a vivir con nosotros, o cuando llega un nuevo hijo, o cuando se adopta, etc. ¿Qué es lo que entonces no podríamos considerar como familia multiespecie? Cuando estamos ante un animal que está encerrado, que está en una jaula, o que tiene sus movimientos restringidos, o un animal que está siendo utilizado por meros finalidades productivas. La verdad es Claro. que ahí no vemos que se produzca esta bidireccionalidad y por lo tanto no podemos decir que ese canario que está encerrado en una jaula diminuta, la persona que no esté viendo y que crea que Claro, es una familia multiespecie, eso no es. no es una Si familia. lo miramos desde una óptica incluso eh, abolicionista, podríamos afirmar con propiedad que se trata de una forma de esclavitud. Eh, Exactamente. entonces, este elemento central es el que va a empezar a definir la familia multiespecie. Si tuviésemos que hacer una conceptualización, podríamos decir que la familia multiespecie es aquella familia que se compone por individuos que pertenecen a especies distintas del reino animal, Ujú. en las cuales se genera un estrecho vínculo afectivo, íntimo. Y en ese vínculo, además, en esta convivencia diaria, se dan ciertas relaciones bidireccionales de necesidades, de intereses, de elecciones, donde participan de manera más o menos igualitaria. Es decir, donde en este caso el animal no humano tiene cierta opción de decidir. Y no hablo yo en términos de decidir si vamos a comprar una cosa u No, otra. Estamos claramente. hablando de decisiones en términos de quiero jugar, Mm, decisiones de tengo hambre. Y eso lo va demostrando, ¿cierto? Con sus sonidos, con sus actitudes, claro, y nosotros que vivimos con animales ya vamos ya los conociéndolos un entendemos, poco, claro. ya entendemos lo que nos quieren decir, Sí, y la verdad es que nosotros sabemos que si no damos, no satisfacemos esa necesidad, el gato, el perro va a seguir molestándonos hasta que lo hagamos. claro. Sí, Y ahí entonces podemos estar hablando de una familia multiespecie. Solo para cerrar entonces, Jardín Heisler y su equipo en el año 2017 postulan que una familia multiespecie debiese ser considerada como un núcleo familiar. Hay varios autores que así lo plantean hoy, debiese ser reconocido como una familia y por lo tanto esta familia tiene que ser apoyada y tratada de forma igualitaria ante el derecho. Y que eso es probablemente algo de lo que tú nos vas a comentar y que voy a reforzar más adelante. sí. Bueno, entonces, muchas gracias por explicarnos la evolución del concepto de familia en atención al progreso de la sociedad, por entregarnos también un concepto de la familia multiespecie, entregarnos también ciertos criterios que son los que establecen cuándo estamos frente a una familia multiespecie o cuándo no, y también claro, reconocer que el derecho, es importante que el derecho reconozca esta realidad social para tutelar adecuadamente los intereses de todos los miembros de esta familia multiespecie, tanto los miembros humanos como los no humanos, especialmente ante situaciones de quiebre. Es por eso que yo, para complementar lo que tú nos acabas de comentar, voy a hacer una breve exposición en relación a la situación actual de nuestro país en el contexto de la familia multiespecie y también revisar brevemente legislación y jurisprudencia comparada.
Bueno, yo creo que en un comienzo todos podemos tender a pensar que la relación entre animales no humanos y los humanos no se encuentra regulada por el derecho y ciertamente no existe una relación que sea adecuada, o sea, una regulación que sea adecuada, pero la verdad es que dicha regulación sí existe y es una regulación que mira esta relación como una relación de propiedad, es decir, como una relación entre el propietario y tenedor sobre una cosa. Debemos recordar que el legislador considera a los animales como bienes muebles semovientes de acuerdo al artículo 567 del Código Civil y por lo tanto son cosas y como cosas no son susceptibles de relaciones familiares, las cuales se encontrarían reservadas exclusivamente para los seres humanos. Esto ha traído como consecuencia la dificultad de dar una solución a problemas o situaciones que son cada día más recurrentes respecto a algunos animales no humanos que son considerados un miembro más de la familia y, como habíamos dicho, especialmente ante situaciones de quiebre. Actualmente, cuando nos enfrentamos a una situación de quiebre, no es posible tutelar los intereses y el bienestar de los animales involucrados, lo que no es coherente considerando la progresiva protección que le hemos ido otorgando a los animales. Por ejemplo, protegemos a los animales de los actos de maltrato, de crueldad, mediante su penalización, pero frente a un quiebre familiar y en aplicación de las normas que actualmente contiene el Código Civil, parece que lo único relevante que a la hora de proteger el futuro de un animal es determinar quién tiene un mejor título o un mejor derecho para reclamarlo, sin entonces considerar su bienestar como un factor decisivo. Resulta entonces evidente que la regulación actual del Código Civil es inadecuada para dar solución a los problemas que surgen a propósito de la familia multiespecie, es, como ya habíamos dicho, sobre todo ante situaciones de quiebre, y porque, por ejemplo, actualmente ante este problema no podemos acudir a los tribunales de justicia, los jueces tampoco tienen las herramientas adecuadas para dar solución al conflicto que se somete a su conocimiento, debiendo aplicarse entonces las normas sobre propiedad, lo que acarrea un detrimento en la calidad de vida tanto de los humanos como los no humanos. Esto también trae conflicto e inestabilidad para los animales, menoscabando su bienestar, lo que además pugna con los objetivos que han sido establecidos en el artículo primero de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Entonces se hace patente y parece menester una regulación especial que tome en cuenta las características propias de los animales de compañía, como es el fuerte e irreemplazable lazo emocional entre los animales y sus cuidadores, pero también debemos tener en consideración el interés que tiene el animal en llevar una buena vida. Cuando uno intenta buscar jurisprudencia nacional al respecto, la verdad es que la búsqueda se hace bastante difícil, sobre todo por las características inherentes del proceso ante los tribunales de familia, donde las actuaciones que se realizan son de carácter secreto, y además porque a la fecha no existen casos en los que se aborde explícitamente la relación entre el animal y el humano en el derecho de familia. Sin embargo, existe un fallo de la Corte Suprema que, si bien no trata directamente el tema, sí sería importante tener en consideración y se refiere a la declaración de un bien familiar. La Corte Suprema rechaza este recurso de casación en el fondo deducido, pero existe un voto disidente. Y dicho voto disidente abre la posibilidad de una nueva concepción del concepto de familia. Y además resulta también interesante que la pareja de esta sentencia en comento había contraído matrimonio, no tenían hijos y se pidió que se tuviera en especial consideración que
quedó al cuidado en la residencia principal durante la vida matrimonial la mascota de ambos, quien había sido protagonista de la vida afectiva de los cónyuges, compartió con ellos el hogar, las vivencias comunes y a cuya manutención y cuidados concurrían ambos. Voy a citar ahora este voto disidente, el cual señalaba lo siguiente: que se entiende que existe familia desde que se contrajo matrimonio, manteniéndose irreductible tal condición mientras el vínculo conyugal no esté disuelto, sin que para mantener su existencia como figura legal se requiera el nacimiento de hijos, por lo que, en el evento que los cónyuges se separen de hecho, el instituto familiar sigue vigente para estos efectos, puesto que el legislador se ha apartado de la fisonomía puramente material de la entidad en comento y le ha dado al concepto de familia, una vez verificados los nexos del sustrato básico que la conforma, una vida legal que trasciende los aspectos meramente adjetivos. Entendemos entonces, de acuerdo a lo señalado en este voto disidente, que la noción de familia no se puede restringir, hay que atender a la constante evolución de la sociedad, que también lo que tú nos señalabas, que para que estemos frente a una familia no es necesaria la existencia de hijos. Entonces, perfectamente también podría configurarse una familia existiendo de por medio un animal de compañía. Ahora me gustaría revisar con ustedes cómo otros países han intentado dar solución a estos problemas a propósito de la familia multiespecie en su legislación. Y vamos a revisar el caso de Suiza, Portugal y dos proyectos de ley existentes, uno en España y el otro en Brasil. Bueno, en el caso de Suiza, Suiza modificó su Código Civil en el año 2003, insertando un artículo que regula explícitamente cuál va a ser el destino de los animales de compañía en el caso de divorcio. Y también señala algo que es relevante por lo que tú nos comentabas de cuándo estamos frente o no a una familia multiespecie, y este artículo recibe aplicación solo cuando nos referimos a las mascotas y no recibe aplicación, por ejemplo, en el caso de los animales que se tienen o que se utilizan con propósitos comerciales. Y también señala que se le va a otorgar la propiedad de la mascota a la parte que ofrezca mejores condiciones para el bienestar animal. Es decir, tiene en cuenta este criterio que es claramente relevante y que las normas de los bienes no son aptas para tutelar. Además, este código también señala que si bien se otorga la propiedad a una sola de las partes, la Corte puede ordenar una compensación económica en beneficio de la parte a quien no se le otorgó la propiedad sobre el animal. Lo que sí queda dando vueltas a propósito de este artículo es que no se resuelve la duda de si el juez puede tomar en consideración el valor sentimental para calcular la compensación que debe recibir el cónyuge a quien no le fue adjudicada la propiedad sobre el animal. Bueno, ese fue el caso de Suiza. Ahora vamos a revisar la legislación en el caso de Portugal. Portugal, en el año 2006, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que introducía modificaciones tanto al Código Civil, al Código de Proceso Civil y al Código Penal. Y en materia civil se introducen normas para regular la responsabilidad civil por daños a los animales, el derecho de propiedad y, lo que nos interesa, los efectos del término del matrimonio en aquellos casos que existen animales. Y se señala así en su artículo 1775 que el divorcio de mutuo acuerdo puede ser inscrito en cualquier momento en el registro civil mediante un acuerdo suscrito por los cónyuges o por sus procuradores, acompañados por los documentos siguientes. Aquí el artículo enumera una serie de documentos que se pueden acompañar y el último documento que enumera es el acuerdo sobre el destino de los animales en caso de que existan. Posteriormente, en el artículo 1793, dispone que los animales de compañía serán confiados a uno o ambos cónyuges, considerando, a saber, y aquí, no, a diferencia del caso de Suiza, no tiene en consideración solo el bienestar animal, sino que también se tienen en consideración los intereses de cada uno de los cónyuges,
e incluso de los hijos de la pareja. Y ahora vamos a comentar el caso español. En España existe un proyecto de ley para regular qué va a ocurrir con los animales que forman parte de la familia en caso de una situación de quiebre. Fue en el año 2017 que el Grupo Parlamentario Popular del Congreso Español presentó la proposición de ley de modificación del Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil sobre el régimen jurídico de los animales. Y en el preámbulo de este proyecto de ley se indicó que la finalidad de esta modificación era adaptar el Código Civil español a la mayor sensibilidad social que existe actualmente hacia los animales no humanos. Y se inspira también, entre otras, en la legislación portuguesa. En cambio, también, en relación a implementar también un cambio en el estatus jurídico de los animales no humanos, diferenciándolos de manera positiva de las cosas, al estipular entonces que son considerados como seres dotados de sensibilidad, sustrayéndolos del estatus jurídico de los bienes entonces. Y en cuanto al derecho de familia, este proyecto de modificación al Código Civil español incluye 2 artículos. El primero de ellos introduce una modificación al artículo 90, introduciendo una nueva letra, la letra C. Pero es importante que aclaremos primero qué regula este artículo 90 del Código Civil español, y este artículo del Código Civil se refiere al convenio regulador en situaciones de quiebre como la separación, señalando que el destino de los animales de compañía, en caso de que existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, pudiendo preverse el reparto de los tiempos de disfrute si fuera necesario. Y una segunda modificación que pretende introducir este proyecto de ley es al artículo 94, o sea, pretende introducir un nuevo artículo 94, el cual contiene lo siguiente: la autoridad judicial confiará los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, atendiendo el interés tanto de los miembros de la familia, pero también tiene en consideración el bienestar animal. Y también se introduce una medida en el artículo 103, el cual regula la guarda y custodia cuando no hay acuerdo entre los cónyuges. Entonces, no existiendo acuerdo entre los cónyuges, se señala que el juez va a tener también que determinar, atendiendo al interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, si los animales de compañía se confían a uno o a ambos de los cónyuges, la forma en que el cónyuge al que no se han confiado podrá tenerlos en su compañía, así como también las medidas cautelares para conservar el derecho de cada uno. Y por último, para terminar esta parte de revisión de legislación comparada, vamos a revisar un proyecto de ley existente en Brasil. Que agregar también que en nuestro continente no existen normas regulatorias en aspectos de animales de compañía y derecho de familia, pero en Brasil desde el año 2011 se está intentando introducir esta regulación y se han levantado distintas propuestas en este aspecto. Pero el proyecto de ley más reciente es del año 2015, que recoge también un proyecto de ley del año 2011, y la finalidad de esta propuesta es regular el destino de los animales de compañía ante una ruptura matrimonial o de una unión de hecho. En su artículo 2 del proyecto se señala que en la separación judicial o el divorcio por el juez, sin que haya entre las partes acuerdo en cuanto a la guarda de las mascotas, será atribuida a quien demuestre mayor vínculo afectivo con el animal y mayor capacidad para el ejercicio de la posesión responsable, entendiendo por este último concepto que los deberes y obligaciones atingentes al derecho de poseer una mascota. Y el artículo 4 de este proyecto realiza una clasificación de las guardas. Estas guardas pueden ser entonces unilateral, cuando es concedida solo a una de las partes, o bien puede ser compartida, cuando el ejercicio de la posición responsable sea concedido a ambas partes. También se introduce un artículo 5, el cual dispone que el juez, al momento de definir la guarda de la mascota, deberá tener en consideración una serie de condiciones que las partes deberán probar. Dentro de esas condiciones se menciona
un ambiente adecuado para la morada del animal, la disponibilidad de tiempo, el grado de afinidad y afectividad entre el animal y la parte, y las demás condiciones que el juez considere imprescindibles, que son importantes para la mantención y sobrevivencia del animal de acuerdo a sus características. Finalmente, el artículo 6 de este proyecto de ley brasileño regula la guarda unilateral y la convivencia con el animal. Y en su párrafo primero señala que en la conciliación el juez deberá informar la importancia, similitud, derechos, obligaciones a estos atribuidos, así como las sanciones en los casos de incumplimiento de las cláusulas que van a ser firmadas por las partes. Y en el párrafo posterior se señala que en caso de haber guarda unilateral, la parte que no está con la mascota y que podrá visitarla y mantener una relación con ella, puede fiscalizar a la parte a quien sí le fue concedida la custodia e informar entonces en caso de incumplimiento. Podemos ver entonces que bueno, en estos 4 países a los cuales nos referimos se regula de manera distinta y que son distintos los casos en los que procede. Por ejemplo, en el caso de Suiza y de Portugal, solo procede esta regulación en el caso de divorcio, difiriendo de lo que pretenden los proyectos de ley español y brasileño, que no pretende regularlo solo respecto del divorcio, sino que también en caso de separación judicial, divorcio, separación judicial, y en el caso de España, también en el caso de la nulidad. Y ahora, brevemente, me gustaría revisar la jurisprudencia, y vamos a revisar jurisprudencia de Estados Unidos. ¿Por qué vamos a revisar la jurisprudencia de Estados Unidos? Primero, porque es la principal fuente de jurisprudencia a propósito de este tema. También porque en Estados Unidos los animales también son considerados muebles y se rigen por el régimen de propiedad. Y también porque creo que es interesante que veamos cómo ha ido evolucionando el criterio que los jueces han utilizado para resolver los conflictos, sin perjuicio de que los animales han mantenido este estatus como bienes muebles. En un comienzo, la postura dominante de los tribunales estadounidenses tomó en consideración lo que mencioné, que los animales son bienes muebles, que se rigen entonces por el régimen de propiedad, y fue así como dieron solución a los problemas respecto a la relación directa y regular acerca de los animales de compañía. Al respecto podemos mencionar 2 casos que son emblemáticos, como el caso Balas versus Balas del año 1960, y el matrimonio de Jay y Stewart con Joan K. Wilson del año 1984. Estos casos ambos fueron conocidos por la Corte de Iowa, y no fue en ningún caso considerado el bienestar, considerado el interés del animal como un criterio relevante, sino que simplemente se siguieron las normas existentes sobre la propiedad relacionadas con el divorcio. Posteriormente, la jurisprudencia tomó un foco distinto, considerando que los animales de compañía no solo son objetos de propiedad, y el caso paradigmático en esta línea es el caso Bennett versus Bennett. En este caso lo que había ocurrido es que a Catherine Bennett le habían sido concedido un régimen de visitas respecto del perro Roddy. Este perro Roddy era una posesión premarital que pertenecía a su ex marido, a quien le fue concedida la custodia. Catherine tenía derecho a visitar a este animal todos los fines de semana y también a pasar las navidades con el perro Roddy. Sin embargo, después Catherine alegó ante la Corte el incumplimiento de este acuerdo, y lamentablemente la Corte de Apelaciones revocó esta sentencia de primera instancia, desconociendo el acuerdo que tenía Catherine con su ex marido.
Lo bueno sí es que un número creciente de cortes posteriormente fue considerando que la noción tradicional de propiedad que envuelve a los animales a nivel legal no tomaba en cuenta las particularidades de estos y la relación que estos tenían con sus tenedores. Por tal razón, si bien los animales siguen siendo concebidos como propiedad, también se ha comenzado a considerar las singularidades de las mascotas para efectos de decidir con cuál de las partes deben quedarse. Ejemplo de lo anterior es el caso Eijo versus Eijo del año 2012 en la Corte de Michigan, en que ésta concedió el cuidado personal de un perro a la demandante en atención a considerar que esto era lo mejor para los animales. ¿Por qué? Porque estos animales habían nacido todos juntos y también se habían criado todos juntos. Entonces, lo que se tuvo en consideración fue lo que iba a ser mejor para los animales, lo que se alejaba bastante de los criterios más estrictos que había tenido antes la Corte. Y también un caso que visibiliza lo anterior es el caso Travis versus Murray del año 2013, el cual fue conocido por la Corte Suprema de Nueva York. Y aquí la Corte Suprema innovó e ideó un mecanismo para hacer un balance tanto entre los intereses por parte de las mascotas o de los animales no humanos, como por parte de los animales, o sea, de los humanos que eran miembros de esta familia, ponderando entonces ambos intereses para determinar a qué parte le iba a ser otorgado el animal en un sistema de distribución equitativa. Y las partes podían entonces presentar prueba, pero dicha prueba ya no iba no iba a atender solo al interés exclusivo de una persona, sino que debía atender al interés de todos, incluidos los miembros no humanos de esta familia. Y en otros casos, la Corte también fue más lejos, utilizando el concepto de el mejor interés del animal. Esto se puede observar en Dixon versus Dixon del año 1996 de la Corte de Arkansas, en la que se otorgó la custodia del perro de las partes a la cónyuge como primera tenedora, concediendo derecho de visitas al marido, lo cual también es un elemento que dista bastante del tratamiento jurídico que la Corte había otorgado en los primeros casos a propósito de estos problemas, porque concedió visitas respecto del animal y claramente uno no concede visitas respecto de un bien mueble. Por lo tanto, claramente se estaban utilizando distintos criterios para tratar la relación con los animales de la familia. Y entonces, para finalizar y para que podamos pasar a revisar si existen preguntas del público también, podemos ver entonces que la jurisprudencia ha avanzado a considerar al animal de compañía como un sujeto que forma parte del núcleo familiar y no lo ve meramente como un objeto de propiedad, porque toma en consideración el mejor interés para los efectos de determinar los derechos de cuidado personal, como también la relación directa y regular respecto de ellos. Y es en esta misma línea que esperamos claramente la futura legislación esté enfocada, ya que se deduce, espero, de lo que acabo de exponer, que el tratamiento que otorga el artículo 567 del Código Civil y las normas de propiedad son absolutamente inadecuadas cuando se trata de animales de compañía, ya que no atiende a la naturaleza del animal y tampoco tiene en consideración las características especiales de este vínculo afectivo existente entre los humanos y los animales no humanos que son parte de su familia. Bueno, vamos a revisar entonces ahora si existen preguntas, pero a mí me gustaría primero hacerte una pregunta, Israel, y me gustaría preguntarte cuáles crees tú que serían las implicancias del reconocimiento jurídico a esta familia multiespecie. ¿Crees tú que también podría tener implicancias quizás en otras áreas del derecho? Sí, bueno, primero, antes de dar la respuesta, hay que tener claro un concepto. Sí. Cuando vamos a referirnos a estos animales con los que convivimos y el tratamiento especial que
correspondería por ser parte de nuestra especie, es importante no caer en el especismo de segundo grado denominado, este que le Sí, damos un tratamiento especial o más beneficioso a los animales de compañía en comparación al resto de los animales. Por totalmente. tanto, teniendo en cuenta que yo soy de la opinión, y lo transparente e inmediato, que los animales debiesen ser considerados sujetos de derecho, con derechos fundamentales, con igualdad de Totalmente. condiciones, igual consideración moral y ética jurídica, de todas maneras, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, así lo reconoce nuestra propia Constitución, y en Sí, el seno de la familia se dan ciertas situaciones que requieren de un tratamiento jurídico específico. Entonces, un poco para cerrar la idea, el que la familia multiespecie sea regulada o abordada por el derecho, en ningún caso estoy diciendo entonces que implica dejar de lado a todo el resto de los animales que probablemente no, son los que más sufren hoy, de hecho. O sea, la industria ganadera, en el mundo salvaje sufren muchísimo los animales y honestamente, si lo vemos en términos objetivos, los animales que conviven con nosotros tienen un tratamiento claro, absolutamente bastante. distinto. Sí. Ahora, teniendo claro esto y que la idea no es hacer una discriminación en contra del resto de No, los para animales, nada. sino que reconocer esta realidad social y poder regularla porque se dan problemas como un divorcio, ¿cierto? Las familias van Sí. cambiando. Entonces es necesario resolverlo. Teniendo eso claro, creo yo que podemos visualizar varios cambios que debiesen darse en la legislación una vez que se reconocía jurídicamente la familia multiespecie. El primer cambio probablemente va de la mano de la Constitución. Nuestra Constitución reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Si reconocemos entonces a la familia multiespecie como una familia válida ante el derecho, tendríamos que decir entonces que este animal va a formar parte del núcleo fundamental de la sociedad y por lo tanto va a requerir una protección especial. Ya hay una manifestación pequeña de esto y que se dio, de hecho, hace un par de días atrás en Colombia. Hay un caso que la verdad es que todavía no tenemos la sentencia porque solo está la información que en los medios de comunicación ha aparecido y que se refiere al perro Clifford en Colombia, que es un perro que tiene una enfermedad y no tenían el medicamento para poder tratarlo, es una enfermedad, es un tipo de epilepsia que podía causarle la muerte. Entonces, la familia acude a la justicia a través de una acción de tutela, es decir, una acción, si lo igualáramos a Chile, estaríamos hablando de una acción de protección. Exacto. Y ellos buscan ante la Corte que pueda hacer que el Estado pueda proveer de este medicamento que necesitaban para el tratamiento de este perro. ¿Cuál es el argumento que utilizan los abogados para poder conseguir una sentencia favorable? Argumentan que este perro es Ujú. parte de la familia. Y hay un dato interesante que es que en Colombia la familia en sí misma se considera como un derecho fundamental y está explícitamente protegida y resguardada. Probaron ante el tribunal que este perro efectivamente era parte de la familia. Y como era parte de la familia, entonces el Estado le debe una protección. Claro. Y incluso la Corte termina haciendo afirmaciones, de acuerdo a lo que indica el abogado, estoy señalando, todavía no tenemos, por cierto, la sentencia, dice que Claro. se le reconoce el derecho a la vida al perro. Y esto reabre una discusión que estaba cerrada en Colombia, recordemos a propósito del caso del oso Chucho, donde se había discutido si era sujeto o no era sujeto, una audiencia Total. pública finalmente y se resolvió que no era sujeto, después de que la Corte dijo que sí, después dijo que no, una audiencia, bueno, se había resuelto el asunto y hoy, con este caso nuevo, resulta que se le atribuye a un animal derechos. Entonces estamos hablando nuevamente que en Colombia se reabre la discusión respecto de si los animales son o no sujetos de derechos. Entonces, Claro. para cerrar, en la Constitución, dado que la familia es el núcleo fundamental, incorporar al animal en la familia multiespecie va a significar cambios a nivel constitucional. Sin duda también implica cambios a nivel del derecho civil. No podríamos nosotros realizar actos jurídicos ni de comercio sobre un miembro de una familia, ¿ya? Claro. Entonces, obviamente lo esperable sería que sobre ningún animal, si lo miramos desde una perspectiva abolicionista y no especista, esto debiese ser para todos, ya Claro. no estoy haciendo ahí distinción. No. En el derecho de familia, tú muy bien lo adelantabas, se producen quiebres familiares, las familias van cambiando en su composición, en sus dinámicas, y por lo tanto cuando ocurren estos quiebres es necesario tener herramientas jurídicas para resolverlo. Y muy bien lo han hecho los tribunales en Estados Unidos con la aplicación del best interest of the animal, ¿cierto? El mejor Claro. interés del animal o el interés superior del animal, ahí podemos discutir sobre la nomenclatura,
pero es un elemento que nos permite tener en consideración el interés del animal a la hora de resolver el caso. Y eso sin duda se va a tener que regular en el derecho de familia. Creo que en el derecho del trabajo también hay que introducir mejoras en ese sentido. No, cuando un familiar está enfermo, ¿cierto? Un hijo o una persona adulta está enferma, usualmente hay permisos que nos permiten poder tener cuidado de ellos. En el caso de la mamá, ¿cierto? Que tiene Claro, un hijo muy pequeñito, tiene un certificado médico que le permite ausentarse para cuidar a su hijo o para llevarlo al médico, para una intervención quirúrgica o incluso para el duelo. El derecho del trabajo nos reconoce unos días de duelo cuando fallece un familiar directo. Bueno, ¿por qué no pensarlo respecto del animal no humano que forma parte de nuestra familia? Y aquí claro. también tenemos un caso que nos puede ilustrar un poco cómo esto se va materializando. En el caso de la Universidad La Sapienza de Roma, hace unos años atrás, ¿cierto? Sí, Una bibliotecaria que finalmente consigue que su universidad le entregue un permiso laboral por grave motivo familiar y personal para que pueda ir a cuidar a su perro que necesitaba ser intervenido quirúrgicamente. Entonces vemos un poco que estas ideas que pueden sonar un sí. poco revolucionarias ya se están materializando de una u otra forma. Probablemente creo yo que también vamos a tener que hacer cambios en el derecho al consumo. Y esto va de la mano con la habilitación de lugares o espacios pet friendly o amigables con los animales no humanos que forman parte de nuestras familias. Hoy día nosotros hemos visto que el comercio ha generado bares, restaurantes, hoteles que admiten ir con un animal cierto no humano, pero cabe preguntarse si en algún momento esto va a tener que ser obligatorio o van a tener que existir lugares que necesariamente admitan acudir con un animal. Y pensémoslo básicamente en el caso del transporte público. En el transporte público debiese estar consagrado legalmente entonces la posibilidad de poder trasladarse a través del transporte público con un animal, Claro, ¿por qué con no? animales. Y creo que también en el derecho al consumo se van a tener que introducir algunas mejoras en torno a los estándares mínimos de los productores y prestadores de servicios para los animales. Hoy día la verdad es que no hay mucho control respecto de los contenidos de los alimentos, o sea, no No. sabemos lo que están consumiendo nuestros animales, no hay una norma que efectivamente nos indique con precisión cuáles son los ingredientes de la comida que está consumiendo el animal Claro, no humano. cierto. Y probablemente eso va a tener que cambiar si consideramos a la familia multiespecie jurídicamente. Y finalmente, creo que también en el derecho penal vamos a tener que hacer cambios. Nosotros sabemos que hoy día si nosotros cometemos el delito de homicidio con algún familiar directo, por ejemplo el papá, la mamá, el delito de homicidio se ve agravado y toma Claro, el nombre de parricidio. Y por lo tanto, la pena es mucho mayor también que un homicidio simple. claro. Bueno, si consideramos la familia multiespecie jurídicamente, probablemente el delito de maltrato animal o el abandono van a tener que también verse agravados cuando se trate de animales que forman parte del núcleo familiar. Y eso entonces nos va a generar una obligación mayor, un deber mayor de cuidar a los animales con los que convivimos. En definitiva, entonces, en la familia multiespecie podemos afirmar que es una realidad social que existe en la Total. naturaleza y en la sociedad humana. Existe. Lo que nos falta es el reconocimiento jurídico que nos permita resolver estos casos y que nos permita avanzar hacia una convivencia más armónica, reconocer esta realidad, estamos viviendo con los animales, estamos en un avance donde estamos a puertas probablemente de empezar a reconocerle cada vez más los derechos y la calidad de sujeto, y en su participación familiar no nos podemos quedar atrás. Y eso sin duda implica un cambio completo en varias ramas del derecho, en detalles también muy pequeños. Yo solo he hecho un barrido general y probablemente hay muchas otras normas que vamos a tener que modificar para poder satisfacer jurídicamente esta realidad. Bueno, muchas gracias, Israel, por tu exposición. La verdad es que nos queda súper claro. Fue muy interesante también. Y ahora voy a revisar a ver si la gente tiene preguntas. Eh, bueno, aquí alguien me pide si puedo escribir la jurisprudencia que menciona de Estados Unidos para leerlo completo. Voy a decir cuáles eran los nombres para ver si tú lo puedes buscar posteriormente. Eh, Estos eran Eijo versus Eijo, Bennett versus Bennett, Balas versus Balas del año 1960, J. Stewart y John K. Wilson del año 1984,
Y también mencioné Travis versus Murray del año 2013. Y Dixon versus Dixon, que es particularmente interesante porque aquí la Corte utiliza el criterio del mejor interés del animal. Esos fueron la jurisprudencia que cité. Y vamos a revisar si hay más preguntas. Bueno, si alguien tiene preguntas, es un momento para hacerlas también. Alguien pregunta si la definición de familia multiespecie está publicada en algún lado para cita futura o se ha ido creando por ustedes. Bueno, yo aquí quiero decir que el profesor Israel tiene un paper muy bueno, muy interesante sobre el fenómeno de la familia multiespecie que lo pueden revisar. Y no sé si tú quieras mencionar también otra Sí, definición. sí, mira, la verdad es que lo primero es que cuando abordamos el fenómeno de la familia multiespecie, tenemos que entender que aquí hay un trabajo interdisciplinar. O sea, esta respuesta no la tiene el derecho y las definiciones de Claro, familia las vamos a encontrar en el ámbito de la sociología y la la psicología. psicología, sí. Lo que yo he podido encontrar de mi revisión bibliográfica, los primeros antecedentes están en el año 2008 con el autor Faraco, que él definía, ¿cierto?, el concepto de familia multiespecie. La verdad es que los autores no dan una definición categórica de entender que cómo, no dan una definición detallada, lo único que dicen es que son familias que están compuestas por individuos de diversas especies. Y como les adelantaba en la primera parte, ¿cierto? Tienen algunas características, pero dado que la familia es un concepto evolutivo, cambiante, muy dinámico, Muy no bien. podemos entregar una definición. Pero sí, por cierto, como tú ya lo recomendaste en el artículo, ¿cierto?, que escribí, ahí pueden encontrar alguna información y creo que es especialmente valiosa la bibliografía, porque ahí van a encontrar citados, ¿cierto?, los primeros autores que se referían a esto. Y alguien aquí pregunta si los hacemos parte de nuestra familia, es decir, como un miembro más, un hijo, un hermano. Eh, Ahí hay un tema que es bien interesante y la verdad es que pensé cómo abordarlo en esta charla y la verdad es que finalmente no lo incluí, y que tiene que ver con la humanización que le damos a los animales. Una familia multiespecie no está dada, no consiste en que le pongamos ropa al animal o lo sentemos con nosotros a la mesa, que le tiñamos el pelo, no no, consiste en para nada. humanizarlo. Justamente el valor de la familia multiespecie está en que reconozcamos a ese otro con sus necesidades específicas, con sus comportamientos naturales, instintivos, con su individualidad, con su otredad, eh, donde lo que nos une es ese vínculo afectivo, esas dinámicas que se van a dar familiares, esas rutinas que se van a ir dando. Eh, por lo tanto, comparar el animal con un hermano o con un hijo es tan improcedente como comparar la relación que tengo yo con mi hermano y la que tendría con un hijo. ¿Ya? Son cosas distintas, son relaciones distintas. Y cuando hablamos de la relación con un animal no humano, también va a Es ser también una distinta. relación distinta, Exactamente. claramente. Bueno, creo que no hay más preguntas. Se nos está acabando también el tiempo, así que Israel, te quiero agradecer nuevamente por acceder a realizar esta charla con nosotros. La verdad es que fue muy interesante. Nos entregaste nuevos criterios para definir o entender lo que es una familia multiespecie. Y yo quiero aprovechar nuevamente este espacio para invitarlos a ingresar al sitio web de animalesenlaconstitución.cl y que firmen la petición, porque definitivamente es una oportunidad histórica, así que este es el momento para lograr este cambio e introducir a los animales en la Constitución. Bueno, yo quisiera también aprovechar de agradecerles nuevamente a ustedes por este espacio, por la labor que desarrollan en la Fundación, a todos los miembros que están, yo sé que son un montón, y a todos porque hacen un trabajo increíble. Y no quiero tampoco dejar de invitarlos a poder postular a los quintos coloquios de Derecho Animal que vamos a realizar este año en diciembre al alero de la Universidad Central. Ya están en las redes dando vueltas, ¿cierto?, el afiche con la convocatoria. Estamos aceptando convocatorias de estudiantes y de investigadores de todas las áreas del conocimiento. Aquí no nos restringimos solo al derecho. Ojalá podamos Súper. tener psicólogos, veterinarios, etólogos, biólogos, lo que sea.
y que se inscriban. Me pueden contactar directamente al correo israel.gonzalez@ucentral.cl o pueden buscar en nuestras redes sociales el fanpage en Facebook, que puede Nos quedan ser 5 segundos. Facultad de Derecho y Humanidades UCentral RC.